Hermanos, antes de la enseñanza de la palabra de Dios este día, tenemos el testimonio, vamos a tener testimonio de matrimonios, de algunos matrimonios de la iglesia en esta semana. Así que tenemos aquí a nuestro hermano Javier y su esposa, hermana Evelyn, a quienes hemos invitado para que ellos compartan con nosotros lo que Dios ha hecho en sus vidas. Obviamente, en un tiempo como esto no lo podemos hacer tan largo, ya hablamos con ellos tiene que ser un resumen o algunas cosas que ellos ponga Dios en su corazón, pero qué bueno que podemos también tener testimonios de lo que Dios hace en nuestras vidas. Gracias, hermanos, por aceptar la invitación. Tenemos 9 años de que nos conocimos. Nos dio la oportunidad el Señor de poder conocernos en la iglesia y pues ahí fue donde comenzamos a entablar una amistad que poco a poco el Señor permitió que fuera creciendo y pues poco a poco nos fuimos enamorando ahí mientras servíamos juntos ahí en la iglesia. Y cuando llegó el momento de que nosotros compartiéramos pues nuestros sentimientos que teníamos, ¿verdad? Un día hablamos y decidimos ponerlos en las manos de Dios. Así que antes de poder nosotros entablar una relación de noviazgo, decidimos pues esperar en el Señor, orar primero y esperar si era su voluntad, pues que Él permitiera que se pudiera dar. Yo recuerdo que desde pequeño mi mamá siempre me decía de que, hijo, vos tenés que orar siempre por la mujer que el Señor te va a dar como tu esposa. Y siempre estaba desde pequeño eso en mi mente de que la persona que fuera mi novia tenía que ser mi esposa. Así que cuando se dio esta oportunidad, pues es lo que le pedí al Señor, ¿verdad? Que si Él nos permitía poder entablar ese noviazgo, que fuera con el fin de poder formar una familia, de poder casarnos. Así que el Señor poco a poco nos fue llevando y esperamos alrededor quizás de 8 meses antes de poder ser novios. Y pues el Señor nos confirmó, ¿verdad? Él puso paz en nuestros corazones, nos confirmó a través de nuestras familias, de nuestros líderes, de nuestros pastores, quien agradecemos mucho por todo su apoyo hacia nosotros. Y pues decidimos entablar nuestra relación de noviazgo y quizás duró casi 2 años y pues tomamos a bien la decisión de poder casarnos y siempre poniendo en primer lugar pues la voluntad del Señor. Así fue, pusimos una fecha en la que nosotros nos pudiéramos pues casar y decidimos poner nuestra confianza en el Señor. Y nosotros no teníamos nada, pero por fe dijimos que el Señor nos iba a proveer, ¿verdad? Así que, pero no pasó nada. Pusimos una fecha y lo que pasa es que a veces nosotros decimos creer en el Señor y hacer las cosas por fe, pero nos quedamos ahí sentaditos sin hacer ningún esfuerzo, esperando a que las bendiciones puedan llegar. Entonces, pues no pasó nada y a los meses no nos dimos por vencidos, volvimos a probar. Pero ya de una manera diferente. Siempre pusimos las cosas en las manos del Señor, pero por fe comenzamos a demostrarle al Señor y comenzamos a actuar, ¿verdad? Y yo creo que Dios, cuando uno pone las cosas en las manos de Él, cuando uno busca honrarle, pues el Señor abre grandes puertas de bendición. Y así fue, pues nosotros pusimos una fecha y gracias al Señor que Él nos permitió casarnos. Hasta este día tenemos 5 años ya de matrimonio y como testimonio pues en todo lo que fue la boda, el Señor nos proveyó de todo y glorificamos su nombre porque a través de eso Él nos confirmó de que era su voluntad y pues pudimos guardarnos hasta llegar al matrimonio y le agradecemos mucho al Señor porque Él nos bendijo y nos ayudó y poder llegar al matrimonio así.
y créanme que es una gran bendición que hemos podido vivir hasta este día. Y sabemos de que dentro del matrimonio, dentro de la familia, hay muchos procesos, momentos buenos y malos, pero que el Señor siempre está a nuestro lado ahí ayudándonos y dándonos fuerza para seguir adelante. Así que mi esposa les va a compartir un poco acerca de eso. Amén. Bueno, yo, hermanos, pues en estos 5 años que tenemos de casados, recuerdo que el hermano José dijo, vamos a tener un matrimonio que está joven, pero ya se está haciendo viejo. Ya tenemos 5 años, gracias al Señor, ¿verdad? Ya nos estamos envejeciendo. Pero fíjense que dentro del matrimonio, pues yo creo que aquí todos podemos decir que hay procesos y hay etapas que se viven. Y en Primera de Corintios, versículo 8, en la versión que lo leyó mi esposo dice, solo el amor vive para siempre. Y esto es algo de lo que nosotros nos debemos de aferrar, porque nosotros empezamos ciertos procesos dentro de nuestro matrimonio que nos hicieron por un momento tambalear, pero a la misma vez el Señor se glorificó en ellos. Y la primera cosa que nosotros pudimos dar gloria a Dios fue porque yo médicamente estaba desahuciada a poder tener hijos. Y eso era algo que pues en mi corazón estaba. Yo me enteré a los 17 años de que yo no iba a poder tener hijos. O sea, me lo dijeron los doctores así, son bien crueles, ¿verdad? Y me lo dijeron así, podemos intentar ahorita, pero en ese entonces pues yo ni siquiera tenía planes de casarme ni nada, estaba pensando en otras cosas. Y pues el Señor, yo hablé con Él cuando nos íbamos a casar, ¿verdad? Y decidimos meternos volver a un proceso para revisarme a mí. Y durante ese proceso, el Señor nos dio la bendición de que cuando yo llegué a que me leyeran mis exámenes, pues yo estaba totalmente limpia porque tenía un problema que se llama síndrome de ovarios poliquísticos. Y era un problema, mis ovarios se llenaban demasiado de quistes y era bien difícil que yo pudiera quedar embarazada. Entonces, cuando la ginecóloga estaba haciéndome algunos exámenes, ella me decía y me revisaba, ¿y quién te ha dicho que vos tenés ovarios poliquísticos? Tus ovarios están limpios, me decía. Y yo, hermanos, cuando ella me decía eso, yo recuerdo que él fue conmigo esa vez a ese lugar. Yo salí, pero sumamente, hasta en la calle nos pusimos a ver los exámenes y yo le decía, dice que están limpios, dicen que están limpios, dicen que están limpios, y pudimos ver la mano del Señor. Porque aún mis padres, ellos creían que no iban a haber descendencia de parte mía, pero el Señor fue fiel y me sanó. Luego de eso, pues, que vimos eso, nos casamos y todo, pasamos un tiempo solteros, así como casados, ¿verdad? Y llegó la planificación de la familia. Ya llegó el momento, en las etapas que nosotros vivimos, pues, se llegan esas etapas también de ya es hora de que un bebé esté en la casa. Ya es hora de criar a un hijo, de tener esa bendición en el hogar. Y pues llegó y yo quedé embarazada, hermanos, de mi primer bebé, pero la voluntad del Señor no era esa y lo perdimos. En ese momento, ese fue uno de los procesos más difíciles que nosotros hemos vivido como matrimonio. Fue un momento sumamente difícil, fue un proceso que solo la mano del Señor puede sanar y puede ayudar a levantarnos, porque fue un momento bien difícil, fue un proceso sumamente duro. Este proceso a nosotros nos llevó a conocer aún más al Señor y a adorarle y a bendecirle por quien Él es y no por lo que Él nos da. Y eso fue algo que aprendimos y que el Señor nos enseñó y que yo le doy gracias al Señor, porque si no hubiera sido por esa pérdida tan dolorosa, que aún todavía al contarla duele, pero yo sé que el Señor nos enseñó que Él es Rey y Él es soberano sobre nuestras vidas y Él tiene el control. También nos llevó a un proceso que al menos personalmente, se los digo yo porque pues sí, los hombres son diferentes, ¿verdad? Pero a mí me enseñó a perdonar, porque dentro de ese proceso nosotros, pues yo estaba, después de que salí del hospital, después de haber perdido al bebé,
recibimos muchas visitas y muchos comentarios de amigos, de hermanos, que nos decían, ay, eso a todas las mujeres les pasa, eso no era nada, eso solo era un embrión, usted no perdió nada, eso no es nada. Y había gente que no tenía empatía con nosotros y llegaba a la casa a decirnos esas cosas. Y para mí eso era tan doloroso, hermanos, y llegó un momento en que yo no podía perdonar a esas personas. Porque yo decía, ¿por qué no sienten mi dolor? Yo esperaba que llegaran a curarme mi herida, ¿verdad? Pero me echaban sal y limón y era bien difícil. Pero el Señor, personalmente lo digo, me enseñó a perdonar. Porque yo aprendí a perdonar y a decir, bueno, Señor, la verdad es que eres tú el que nos sostiene y tú sabes por qué pasan las cosas, y Él me enseñó a perdonar. También en este proceso, hermanos, yo pude ver la unidad familiar, porque cuando nosotros nos casamos, pues yo era de Quesalte, Él me robó de aquellas tierras, ¿verdad? Entonces, mi familia esperaba, porque como en familia somos bien unidos, de que nosotros nos fuéramos a vivir allá, pero el Señor nos proveyó una casa aquí, y nosotros aquí estábamos sirviéndole al Señor. Entonces, el Señor nos proveyó la casa y nosotros nos quedamos aquí, y para mi familia eso fue bien duro, fue bien difícil. Entonces hubo un tiempo en que, sobre todo mis papás, tenían cierto rechazo hacia mí y me hacían ver que, pues sí, yo era la que me había venido para acá, yo los había dejado y que yo tenía que buscarlos, yo tenía que llamarlos, yo tenía que, o sea, cada vez que nos veíamos era así, como vos te fuiste, sí, como vos esto, como vos aquello, como vos decidiste. Fue un momento bien difícil para mí, y yo recuerdo que yo me iba todas las mediodías en la hora de mi almuerzo a orar ahí al aposento, y yo le decía, Señor, hace algo para que mis papás entiendan que yo también los necesito. O sea, yo no me fui por rebeldía, yo me fui honrándolos a ellos, salí de mi casa honrándolos. Y eso me dolía a mí, y yo oraba y le decía, Señor, por favor, hace algo. Y pasó la pérdida de nuestro bebé. Esa pérdida, hermanos, hizo que nuestra familia, que mis papás reaccionaran. Y nos volvió a unir. Y ahora es diferente la relación. Ahora ellos están conmigo siempre. Ellos me buscan y yo siempre los busco, pero de repente ellos están en mi casa. Antes no me visitaban. Fue un proceso bien difícil, pero el Señor usó eso para que ellos reaccionaran y volver a ser la unidad de la familia. Entonces le damos gracias al Señor, ¿verdad? Yo quisiera compartirles, porque en este proceso también el Señor nos consoló, y es un proceso, después del proceso que pasamos, llegó nuestra segunda bebé, que ustedes ya la conocen, ¿verdad? Génesis. Con este proceso el Señor nos consoló nuestro dolor, todo lo que habíamos pasado. Y yo quisiera leerles así rápidamente Job, capítulo 5, versículo 18, que dice, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará, Él hiere y sus manos curan. Eso ha sido algo tan precioso, nosotros pudimos ver eso. El Señor aumentó nuestra fe, porque el Señor ha provisto para todas las necesidades de nuestra hija. Nosotros pues pocas cosas hemos comprado. El Señor cada día la bendice a ella y le provee todo lo que ella necesita, y a nuestro hogar también. De igual manera pues nos ha hecho ver la vida diferente, ¿verdad? Porque ya con hijos las cosas cambian, ya la vida se ve diferente, y le damos gracias a Dios también por eso. Pero también hemos tenido algunas etapas donde hemos tenido que tomar algunas decisiones que no han sido fáciles, y una de esas es que cuando yo pues ya tuve a mi bebé, a Génesis, pues decidimos que yo iba a tener que dejar mi trabajo y para cuidar a mi bebé. Y esa fue fue una bendición, porque ha sido una bendición, hermanos, porque yo he podido cuidar ahora y atender a mi esposo, atender a mi hija y atender a mi hogar, cosa que no hacía, lo hacía a la mitad cuando yo trabajaba. O sea, no le daba bien de comer. De repente pues él comía ahí, pues sí, hermanos, pupusas, ¿verdad? Uno llega cansado, es diferente, pero ahora mire, hoy sí está bien bendecido, ¿verdad? Ahora sí se nota el cuido. Y fíjense que nosotros hemos podido ver esa bendición, porque yo ahora puedo cuidar a mi esposo, cuidar a mi hija y cuidar a mi hogar, y me siento feliz
de poder hacerlo. O sea, no me siento triste. Han habido, ¿verdad?, algunos momentos difíciles de luchas, porque las mujeres sobre todo luchamos mucho en nuestra mente, ¿verdad? Hacemos una película y han habido momentos, pues yo trabajo desde los 17 años y pues yo me mantenía sola, ¿verdad? Y dejar de trabajar ha sido por momentos, han habido luchas en que, ay, quiero regresar porque no tengo esto, necesito esto, pero el Señor es fiel, hermanos. El Señor es fiel y nosotros pues le damos las gracias al Señor y todos los días le entregamos nuestro matrimonio, nuestra hija a Él y le pedimos que nos ayude porque no es fácil. Yo recuerdo que cuando estaba embarazada de Génesis llegué a un punto en que me asusté porque el Espíritu Santo a mí ese día me hizo entender la responsabilidad que yo llevaba de educar a un hijo. Y yo dije, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Yo no sé si voy a ser capaz de poder educar a esta niña, porque llegó un momento en que el Espíritu Santo una vez es feliz, pero de repente uno se da cuenta de que uno tiene que criar un hijo que aporte algo bueno a la sociedad, que sea de bendición a donde él está. Y llegó ese momento y yo me sentí algo tensa, algo así como, Señor, ayúdame. Y desde entonces pues no he dejado de pedirle ayuda al Señor para poder educar a Génesis y poder cuidar mi matrimonio. Damos gracias al Señor, hermano, y sabemos que en medio de todos nuestros procesos, de nuestras etapas, de todo lo que ha pasado, el Señor ha sido fiel. Él nos ha ayudado a amarnos, porque si no nos amáramos, yo creo que no estaríamos aquí. El Señor es fiel y cada día pues nos ayuda a perdonarnos. Si hay algo que está mal, pues de inmediato a perdonarnos. Si nos dijimos algo, nos hicimos una carita, pues de inmediato a perdonarnos, porque solo el amor vive para siempre, leímos, ¿verdad? Y siempre en 1 Corintios 13, en el versículo 8, dice que hay 3 cosas que son permanentes: la confianza en Dios, la seguridad de que Él cumplirá sus promesas y el amor. Pero de estas 3 cosas, la más importante es el amor. Así es que, hermanos, nosotros le damos gloria a Dios porque nos ha permitido estar juntos. Tenemos 9 años, pero 5 años de casados. Y yo pues también así, siguiendo el patrón de nuestra pastora, yo a mi esposito lo amo. Yo lo amo y le doy gracias a Dios por su vida, porque él ha sido un hombre sumamente especial, sumamente proveedor, y le agradezco por todos sus sacrificios. Dios le bendiga, hermano. Amén.